Creo que hoy vamos a hacer este ejercicio que dice: considere el sistema de potencia de 3 barras mostrado en la figura debajo. La barra 1 se designa como la barra slack con un voltaje de 1.05 por unidad a un ángulo de 0 grados. El voltaje de la barra 3 se mantiene constante a 1.04 por unidad con una generación de potencia real de 200 megavatios. Una carga que consiste de 250 megavatios y 400 megavatios se toma de la carga 2. Las impedancias de línea se marcan en por unidad con una base de 100 MVA y las susceptancias de línea son indoladas. Obtenga la solución del problema de flujo de potencia mediante 2 iteraciones del método Newton-Raphson. Entonces vamos a empezar buscando la matriz de admitancia, ¿verdad? Aquí nos dijeron, ¿verdad?, que tenemos la impedancia de línea a línea. ¿Sí o no? Entonces impedancia vamos a tener que pasarla a admitancia, que es simplemente 1 entre la impedancia. Por ejemplo, para la impedancia 1,2 tenemos que su admitancia es igual a 10 menos 20J. La 1,3 va a ser igual a 10 menos 30J. La 1,1 va a ser igual a la impedancia 1,2 más la impedancia 1,3. Eso da 20 menos 50J. La 2,1 va a ser igual a la 1,2. 10 menos 20J. La 2,3 va a ser igual a 16 menos 32J. La 2,2 va a ser igual a la 2,1 más la 2,3, 26 menos 52J. La 3,2 va a ser igual a la 2,3, 16 menos 32J. La 3,1 va a ser igual a 10 menos 30J. Y la 3,3 va a ser igual a 1,3 más 3,2. Eso da 26 menos 62J. Entonces la Y barra o matriz de admitancia va a tener esa forma, ¿verdad? Donde cada elemento, ¿verdad?, va a ser igual al que acabamos de calcular ahorita. Teniendo en cuenta que los elementos de la diagonal principal son positivos, mientras los que no están en la diagonal principal van con el signo cambiado, ¿sí o no? Que nos queda de esta manera. Para facilitar los cálculos vamos a pasarla a forma polar. Nos queda de esa forma, ¿verdad? Normalito. Entonces vamos a la matriz jacobiana, pero antes de vamos a hacer una tablita, ¿verdad? Y hacemos un resumen de qué variables tenemos y qué nos faltan, ¿sí o no? Qué datos tenemos y qué nos faltan. Por ejemplo, en la barra 1 tenemos su voltaje y tenemos su ángulo. Nos falta potencia real y potencia reactiva. En la barra 2 tenemos potencia real y reactiva, 400 megavatios y 250 megavatios. Como estamos en una base, aquí está, como estamos por unidad con una base de 100 MVA, agarramos y dividimos esos valores entre 100, ¿verdad? Lo da menos 4 y menos 2.5. Negativo, ya que lo estamos sacando del sistema. En la barra 3 tenemos la magnitud del voltaje es 1.04 y tenemos una potencia real de 200 megavatios. En este caso positiva, ya que se está inyectando al sistema. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta voltaje 2, ángulo 3, P1, Q1 y Q3, ¿sí o no? Entonces la matriz jacobiana tiene la siguiente forma, ¿verdad? De ahí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos P2 aquí, tenemos P3 y tenemos Q2. Entonces aquí vamos a tener P3, P2, P3 y Q2, ¿verdad? Aquí tenemos la variable que nos falta delta 2, nos falta delta 3 y nos falta V2, ¿sí o no? Entonces vamos a tener una matriz 3 por 3. Aquí adelante, aquí vamos a tener P3 delta 2, aquí P3 delta 3. Aquí vamos a tener P2 V2, aquí vamos a tener P3 delta 2, aquí P3 delta 3, aquí P3 V2. Aquí vamos a tener Q2 delta 2, aquí Q2 delta 3, aquí Q2 V2. Normalito, la matriz nos va a quedar de esa manera, ¿verdad? Bacanamente. Donde
¿sí o no? La yésima potencia, ¿verdad? O la potencia de la yésima barra va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 a n mayúscula, ¿verdad? Donde n es el número de barra de el yésimo voltaje por el enésimo voltaje por la impedancia y enésima, ¿verdad? Aquí están las magnitudes por el coseno del enésimo voltaje más, el coseno del ángulo de la enésima impedancia más el ángulo del enésimo voltaje menos el ángulo del yésimo voltaje, ¿sí o no? Para la P2, ¿verdad? Va a quedar de esa manera. Si la simplificamos, nos va a quedar esa cosita, ¿verdad? Ahora sacamos toda la derivada, ¿verdad? Recordemos que tenemos que derivar en función del ángulo, 2 y 3, en función del voltaje. Vamos a hacer lo mismo con P3, vamos a hacer lo mismo con Q2, ¿verdad? Pero vamos ahora con P3, ¿verdad? Derivamos en función del ángulo 2, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta tiene ángulo 2, esta no tiene, entonces esta es S0, esta tiene, así que la vamos a derivar. Entonces, el coseno, la derivada del coseno igual al menos seno, pero como tiene el menos delante, nos queda que seno positivo. Lo mismo con esta. Seno, la derivada de coseno es menos seno, como tiene ese menos delante, nos queda positivo. Y la derivada parcial de P2 en relación a P3 lo mismo. Esta no tiene P3, así que se hace 0. Esta no tiene delta 3, perdón. Esta tampoco tiene delta 3, así que se hace 0. Pero esta sí tiene. La derivada de coseno es seno, pero como tiene el ángulo positivo, se queda negativo, ¿verdad? La derivada de P2 son V2, ¿verdad? Esto V2 se hace 1, esto queda 2V2 y esta se hace 1 también. Nos va a quedar de la siguiente manera. Si vamos ahora con P3, ¿verdad? En P3, donde tanto la I ponemos un 3, ¿verdad? Que va a quedar V3, aquí 3N, aquí 3N, y aquí nos va a quedar 3 también, ¿verdad? Y vamos a ir sustituyendo la N por su valor, sea 1, 2 o 3, dependiendo de la barra, ¿verdad? No tienen que quedar, como aquí no tienen que quedar 3 valores, porque tenemos 3 barras, ¿sí o no? Tiene que quedar de esa manera. Lo simplificamos, nos va a quedar así. La sacamos la derivada de nuevo, ¿verdad? Ahora vamos a la Q. La Qésima potencia reactiva va a ser igual a menos. Lo mismo, la sumatoria de V, bla, bla, en vez de coseno, un seno y negativo delante, ¿verdad? Sustituimos los valores y simplificamos. Normalito. Y sacamos la derivada. Ok. Entonces ahora vamos a los valores iniciales. Si o no, vamos a darle para atrás de nuevo. Aquí estamos, ¿verdad? Recordemos que teníamos en la barra 1 teníamos su magnitud de voltaje y su ángulo. Y en la barra 3 teníamos simplemente su magnitud de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con una solución plana, un perfil plano, que los voltajes que no tenemos decimos que son 1 por unidad y los ángulos que no tenemos decimos que son 0. ¿Sí o no? Entonces, si empezamos la primera iteración, empezamos con las condiciones iniciales, vamos a sustituimos los valores, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás. Aquí, ¿dónde está? Aquí sustituimos para P2, sustituimos sus valores, ¿verdad? En V2 sustituimos 1, en 1 sustituimos 1.05, Y21, vamos a Y21, vamos a buscarlo. Vamos a Y21, aquí Y21, y sustituimos su valor y su ángulo. Lo mismo hacemos con 2.2, lo mismo hacemos con 2.3, lo hacemos con todito, ¿verdad? Y eso nos va a dar menos 1.14, ¿verdad? Hacemos lo mismo con la derivada, nos da 54.278. Lo mismo hacemos con el ángulo 3. Lo mismo hacemos con el voltaje 2, nos da 24.864. Vamos para P3 y hacemos lo mismo, sustituimos, nos da menos 2.28.
delta P3 nos da menos 33.278. P3 delta 3 nos da 66.04. Y con el voltaje nos da menos 16.643. ¿Verdad? Q2 nos da 0.562. La derivada con respecto al ángulo 2 nos da menos 27.145. El ángulo 3 nos da 16.643. Con el voltaje nos da 49.718. La primera iteración, ¿verdad? Vamos a buscar el delta P2. ¿Verdad? Va a ser igual a la P2 dada. Esta siempre va a ser fija en todas las iteraciones, que es la P2, en nuestro caso 4, menos P2 en 0, ¿verdad? Menos 4, menos 1.14 da menos 2.86. Delta P3 va a ser igual a 2 menos 0.564 o 1.44. Y delta Q2 va a ser igual a menos 2.5 menos 2.28 o menos, se me olvidó el menos ahí, menos 0.22. ¿Verdad? Ahora vamos, lo sustituimos en el jacobiano, ¿verdad? Y tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Aquí está la primera ecuación, aquí está la segunda, aquí está la tercera. Podemos usar cualquier método para resolverlo, pero más fácil sería simplemente pasar esto como la inversa para el otro lado y hacer la multiplicación. Eso nos da que el cambio de voltaje 2 igual a menos 0.04539 radianes. Eso no va en radianes, entonces la pasamos a grados, menos 2.592 grados. Del tubo 3 menos 0.07683 radianes o menos 0.4402. Y el del tubo 2 menos 0.026553 voltios, ¿verdad? Ahora para encontrar, oh my god, se me cortó ahí. Ahora para encontrar el delta 1, ¿verdad? El ángulo 2, el ángulo 3, el voltaje 2. En la iteración 1 vamos a coger el voltaje que asumimos, los valores que asumimos, y lo vamos a sumar con su delta, ¿verdad? 0. ¿Verdad? Aquí 0, 0 y 1. A estos tres valores nos da menos 2.592 grados, menos 0.0402 grados, y aquí nos da menos 0.97 grados, ¿verdad? Nos va a quedar de esta manera el voltaje 2. El voltaje 1 nos va a quedar de esta manera. Este fue el voltaje 2 que acabamos de buscar, y el ángulo que acabamos de buscar. Este fue el ángulo 3 que acabamos de buscar, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo. Una segunda iteración, vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle para atrás. Pero aquí vamos a sustituir, por ejemplo, el V1 se queda igual, Y21 se queda igual, esto se queda igual, esto se queda igual, esto se queda igual también. Lo único que va a cambiar va a ser lo que acabamos de buscar. Magnitud del voltaje 2, magnitud del ángulo 2, ¿verdad? Magnitud del voltaje 3 y magnitud del ángulo 3. Todo lo otro se va a quedar igualito. Y lo que acabo de subrayar lo vamos a sustituir con lo que buscamos ahora mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el P2 para la iteración 1, P2 para la iteración 1 va a ser igual a menos 3.9901104. La derivada de P2 en relación al ángulo va a ser igual a 51.77722. De P2 en relación al ángulo 3 va a ser igual a menos 31.76. P2 en relación al voltaje 2 va a ser igual a 21.31, ¿verdad? Para P3 va a ser igual a 1.98. La derivada de P3 en relación al ángulo 2 va a ser igual a menos 32.98. La derivada de P3 en relación al ángulo 3 va a ser igual a 65.66. Y la derivada de P3 en relación al ángulo 2 va a ser igual a menos 15.38. Q2 entonces va a ser igual a menos 2.447. Su derivada en relación al ángulo va a ser igual a menos 28.54. Q2 en relación al ángulo 3 va a ser igual a 17.46.
41. Y la derivada de Q2 en relación al ángulo 2 va a ser igual a 48.10. ¿Verdad? De nuevo vamos a buscar el delta P2. Va a ser igual a la P dada, que siempre va a ser 4, menos lo que acabamos de buscar. La P que acabamos de buscar va a ser igual a menos 0.098896. O sea, vamos en buen camino porque está bajando. ¿Verdad? Seguimos delta P3, 2 menos 1.98 va a ser igual a menos 0.021535. Y delta Q2 va a ser igual a menos 2.5 menos 244 753. Eso da menos 0.05 524 6897. Entonces tenemos la matriz jacobiana de nuevo. ¿Verdad? La mandamos para aquel lado y multiplicamos por esta. Y nos da menos 1.77974 por la menos 3 radianes, o menos 0.1019 grados. El delta 3 nos da menos 9.85 a la 10 por la menos 4 radianes, o 0.056 grados. El delta V2 nos da menos 1.79 por la menos 3 voltios. Entonces los valores de los ángulos y el voltaje en la segunda iteración va a ser igual al delta de los voltajes en la segunda iteración más los voltajes de la primera iteración. Ahí no va la delta y se me fue la delta, pero se entiende como quiera. Y nos da menos 2.694 menos 0.496 grados y menos 0.971619 voltios por unidad, ¿verdad? Entonces hacemos una tablita con los valores que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos el voltaje, tenemos el ángulo 2 y tenemos el ángulo 3, ¿verdad? Nos falta P1, Q1 y Q2 y Q3, perdón. Q1, entonces va a ser igual a voltaje 1, Y11, ¿verdad? O sea, por la simplificación y sustituimos los valores, eso nos da 2.178 por unidad. Les dejo a ustedes de tarea el Q2 y el Q3. Eso sería todo por este ejercicio y nos vemos en un próximo video.